En el Brasil colonial de 1842, el poderoso barón Sebastián de Valbuena vive sumido en la tragedia tras la muerte de su esposa durante el parto de su primer hijo, Felipe. Poco después, los médicos declaran que el niño es ciego por una condición irreversible, lo que sume al varón en una profunda depresión. Se encierra con el bebé en la casa grande, aislándose de todos, mientras Felipe muestra un comportamiento extraño. No llora, no reacciona y permanece inmóvil, como desconectado del mundo. Preocupado por el deterioro del varón, el capataz convence a Sebastián de contratar una nueva sirviente. Así llega Renata, una joven esclava observadora y sensible, acostumbrada a cuidar niños pequeños. Aunque se le ordena trabajar en silencio, Renata percibe que algo no encaja. El bebé no actúa con los demás niños. Su intuición la llevará a descubrir una verdad oculta que podría transformar por completo el destino del niño y del propio varón. Renata siguió limpiando la casa grande durante días, siempre en silencio, siempre invisible. Pero cada mañana, mientras subía las escaleras para barrer el corredor, escuchaba algo que le helaba la sangre. Nada. Ni un balbuceo, ni un llanto, ni un suspiro del pequeño Felipe. Era como si la vida entera hubiera abandonado aquella habitación antes incluso de comenzar. Una tarde, mientras el varón dormía exhausto en la mecedora, Renata escuchó un sonido débil, casi imperceptible, un gemido, viniendo del cuarto del niño. Su corazón se aceleró. Miró hacia la sala donde el varón roncaba y luego hacia la puerta entreabierta del bebé. No debía entrar, lo sabía, pero algo más fuerte que el miedo la empujó. Entró. La habitación olía a encierro y humedad. Felipe estaba en la cuna, los ojitos abiertos como siempre, fijos en el vacío. Pero esta vez había algo distinto. Apretaba los puñitos con fuerza, como si intentara decir algo que nadie escuchaba. Renata se acercó con suavidad. «Hola, pequeñito», susurró. Entonces pasó lo imposible. Los ojos del bebé, esos que los médicos habían declarado inútiles, se movieron. No de la forma descoordinada de un niño ciego, sino siguiendo la sombra proyectada por el cuerpo de Renata cuando se inclinó sobre él. Renata se quedó petrificada. Felipe la estaba mirando. «Meu Deus», susurró, llevándose una mano a la boca. Probó de nuevo. Movió lentamente su mano frente al niño. Los ojos de Felipe siguieron el movimiento, como dos luciérnagas atrapadas en la noche. Renata sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Ese niño no era ciego. De pronto un trueno golpeó los cielos, y el varón despertó sobresaltado. Al escuchar pasos arriba, corrió escaleras arriba y encontró a Renata junto a la cuna. «¿Qué estás haciendo aquí?», rugió, con los ojos desorbitados. Renata tembló, pero no retrocedió. «Señor», dijo con la voz quebrada, «su hijo, él ve». El silencio que siguió fue tan profundo que la tormenta afuera pareció alejarse. El varón sintió que el corazón se le detenía. Renata extendió la mano y movió un dedo frente al bebé. Felipe, obediente, lo siguió con la mirada. El varón vaciló, dio un paso, luego otro. Sus rodillas flaquearon. «Impossible», murmuró con la voz rota. «Los médicos, todos ellos». Renata lo miró con gravedad. «Entonces, señor, alguien mentiu. Si quiere». El varón se desplomó en una silla junto a la cuna. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No podía comprenderlo. No quería comprenderlo. Era como si el mundo entero hubiera estado construido sobre una mentira. «¿Cómo? ¿Por qué?», balbuceó, mirando los ojos vivaces de su hijo, ojos que jamás habían mostrado vida ante él. Renata respiró hondo. Sabía que se estaba jugando la vida al hablar, pero no podía callar. «Señor, su hijo no está enfermo, su hijo no está roto. Él responde a la luz, a los movimientos. Él ve». El varón clavó los ojos en ella, desconfiado, casi furioso. «¿Acaso pretendes decir que todos los médicos de la corte se equivocaron? ¿Que hombres que han estudiado en Europa saben menos que tú?». Renata sostuvo su mirada, sin bajar la cabeza. «No digo eso, señor, solo digo lo que vi». Sebastián tragó saliva. Una voz en su interior quería creerle. Otra le gritaba que la muchacha buscaba llamar la atención, ganarse un lugar, manipularlo. Pero Felipe movía los ojitos como jamás lo había hecho en 6 meses. «Hazlo otra vez», ordenó el varón, con la voz baja, tensa. Renata tomó un pequeño pañuelo blanco del bolsillo y lo movió lentamente de un lado a otro delante del niño. Los ojos de Felipe siguieron el movimiento, precisos, atentos. Como si una venda se le rompiera en el alma, el varón sintió un golpe de realidad atravesarle el pecho. «Dios mío», susurró, llevando una mano al rostro. Renata guardó silencio.
Era la primera vez, desde su llegada, que lo veía frágil. Renata, dijo el varón finalmente, sin levantar la vista, necesito que me digas exactamente qué viste desde que comenzaste a trabajar aquí. Cada detalle. Ella sintió y relató todo. El silencio del niño, la falta de llanto, la mirada fija. Y cómo ese día Felipe había reaccionado a su sombra y luego a su mano. El varón escuchó sin interrumpirla, con los codos sobre las rodillas y la cabeza hundida entre las manos. Cuando ella terminó, él levantó la vista con una expresión que mezclaba miedo, esperanza y algo más oscuro. Esto significa que alguien quiso hacerme creer que mi hijo estaba ciego, dijo en voz baja. Renata sintió un escalofrío. Había pensado lo mismo, pero escucharlo de labios del varón le puso la piel de gallina. ¿Pero por qué alguien? Empezó ella. El varón la interrumpió. Porque en esta hacienda, Renata, hay más secretos de los que imaginas. Un relámpago iluminó la habitación, y por un instante el rostro del varón pareció el de un hombre perseguido por fantasmas. A partir de ahora, continuó, tú no dices una palabra de esto a nadie. ¿Entendido? Nadie. Renata asintió, consciente del peligro que la envolvía. ¿Y tú? Añadió el varón, levantando al niño en brazos por primera vez en semanas. Tú vas a mostrarme lo que yo no vi. Felipe rió. Fue la primera vez que aquella casa escuchó la risa de un bebé, y también fue el sonido que, sin saberlo, desencadenó una cadena de acontecimientos que pondría en riesgo a todos los que vivían bajo el techo de la hacienda Santa Clara. La risa de Felipe quedó suspendida en el aire, como una campana de cristal que nadie se atrevía a tocar. El varón lo sostenía con torpeza, como si temiera que el niño se deshiciera entre sus manos. Pero cuando lo oyó reír, una lágrima, la primera en meses, le corrió por la mejilla. Renata apartó la mirada para no incomodarlo, pero también porque algo dentro de ella temblaba. Esa risa era una bendición y un aviso. Alguien no quería que ese niño fuera visto como normal. Esa noche el varón mandó preparar una cena caliente para ambos. Era extraño. Renata nunca había comido en la casa grande. Sin embargo, no se sentó con él, claro está. Mantuvo la distancia, apoyada contra la pared, mientras Sebastián daba pequeños bocados sin dejar de mirar a su hijo dormir en su regazo. Renata, dijo de pronto, ¿sabes por qué acepté traer médicos, gastar fortunas, incluso alejar a toda la servidumbre? Ella negó con la cabeza. Porque Isabel, el nombre de la baronesa, salió quebrado. Me lo pidió antes de morir. Ella sabía que algo no estaba bien. Tenía temores, presentimientos. Renata sintió la piel erizarse. ¿Temores de qué, señor? El varón cerró la mandíbula. De que alguien quería hacerle daño a nuestro hijo, dijo finalmente. Pero yo no le creí. Pensé que era cosa de embarazada, nervios, imaginaciones. Me burlé de ella, Renata. Y ahora no sé qué creer. Un silencio espeso cayó entre ambos. ¿Usted sospecha de alguien? Preguntó Renata en voz baja. El varón la miró largo rato antes de responder. Sospecho de todos. Esa misma noche ya tarde, Renata regresó a su cuarto en los barracones. Caminó con cuidado por los pasillos oscuros. La luna apenas iluminaba los peldaños de piedra que conducían hacia afuera. Cuando estaba por abrir la puerta, escuchó una voz a sus espaldas. No deberías meterte donde no te llaman. Renata se giró sobresaltada. En las sombras, apoyado contra un pilar, estaba el capataz Joaquín. La miraba fijo, con una expresión que no supo leer. «Boa noite, señor», dijo ella, con un ligero temblor. «El varón confía demasiado en ti para alguien que llegó hace tan poco», comentó Joaquín, dando un paso adelante. Renata sintió un nudo en el estómago. «Yo solo hago mi trabajo». «Ah, ¿sí?» El capataz frunció los labios. «Pues ten cuidado con lo que ves y con lo que dices. En esta hacienda, la gente curiosa no dura mucho tiempo». Ella tragó aire. Joaquín la observó unos segundos más, luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Renata entró en su cuarto con las piernas temblando. Se acurrucó en su jergón abrazándose a sí misma, pero no pudo dormir, porque esa noche, mientras los grillos cantaban y el viento golpeaba las contraventanas, un pensamiento la persiguió sin descanso. Si Felipe no era ciego, ¿quién se benefició haciéndole creer al varón que sí lo era? Y lo más inquietante, ¿qué había visto Renata, que otros temían que descubriera? El varón salió al corredor con pasos largos y tensos, pero la figura ya había desaparecido. Renata lo siguió, sintiendo el corazón retumbarle en el pecho. La casa grande estaba aún medio oscura, con la luz del amanecer entrando apenas por las contraventanas. «Sea quien sea», murmuró Sebastián, «no contaba con que tú estuvieras despierta tan temprano». Renata tragó saliva.
Ni yo misma lo esperaba, señor. El varón la miró de reojo, como si de pronto viera que ella no era solo una criada más, sino una pieza clave en algo mucho más grande. Horas más tarde, cuando el sol ya iluminaba la hacienda, el varón convocó al capataz Joaquín. Lo encontró supervisando unos esclavos que cargaban sacos de café en el galpón. Joaquín, dijo el varón con voz seca, quiero saber quién estuvo en la casa grande esta madrugada. El capataz dio un pequeño sobresalto. Luego sonrió apenas, sin mostrar los dientes. ¿En la casa grande, señor? Nadie debería estar ahí, excepto usted y la muchacha nueva. El varón frunció el ceño. No me vengas con juegos. Alguien estaba ahí. Y quiero nombres. Joaquín mantuvo la mirada unos segundos, demasiado segura, demasiado firme. No sé de quién habla, señor, respondió finalmente, pero puedo averiguar. Averigua, ordenó Sebastián. Y si descubro que me ocultas algo, te haré desear no haber puesto un pie en esta hacienda. La sonrisa de Joaquín se borró por completo. Esa tarde, Renata limpiaba el despacho del varón cuando notó algo que antes no estaba allí. Un pequeño cofre de madera, cerrado con llaves sobre el escritorio. No lo había visto nunca. Era antiguo, tallado con filigranas portuguesas. Justo cuando iba a seguir limpiando, la puerta del despacho se abrió y el varón entró apresuradamente, llevando algo envuelto en una tela. Renata dio un paso atrás, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo indebido. Tranquila, dijo él, aunque su voz no tenía calma. Necesito que veas algo. Dejó el paquete sobre el escritorio y lo desenvolvió. Era un diario, cubiertas de cuero oscuro, hojas gastadas, y en la primera página un nombre escrito con letra elegante, Isabel de Valbuena. Renata sintió un vuelco en el pecho. ¿De la baronesa?, susurró. El varón asintió. Tenía los ojos húmedos. Lo encontré escondido en un doble fondo del armario. Nunca lo había visto. Al parecer, Isabel tenía secretos que no me contó. Abrió el diario. Pasó páginas con dedos temblorosos hasta que se detuvo en una sección marcada con una cinta azul. Escucha esto, dijo, y leyó en voz baja. Siento que hay alguien en esta casa que no desea a nuestro hijo. No sé si es celos, odio o locura, pero cada día estoy más segura de que lo observan cuando creo que estoy sola. Sebastián no me cree. Dice que son ideas mías, pero sé lo que vi. Renata sintió que el aire se le congelaba. El varón pasó otra página. El doctor Albuquerque insiste en darme tónicos y calmantes. Dice que son por mis nervios, pero después de tomarlos no recuerdo horas enteras. No sé qué hace conmigo mientras duermo. No sé si estoy segura. No sé si mi hijo lo estará. Renata se cubrió la boca con la mano. Señor, eso significa... El varón cerró el diario de golpe. Significa, dijo con voz quebrada, que mi esposa no confió nunca en ese hombre. Y yo lo dejé entrar en mi casa, lo dejé tocar a mi hijo, lo dejé decirme que estaba ciego. Renata bajó la cabeza. El doctor Albuquerque es el primer sospechoso, señor. Sebastián la miró con una mezcla de rabia, culpa y decisión. No solo el primero, Renata, es el más peligroso. Y en ese instante, como si el destino escuchara sus palabras, se escucharon cascos de caballo acercándose a toda velocidad por el camino principal. Renata y el varón se miraron. El varón corrió a la ventana. En la entrada de la hacienda, bajando del caballo con su maletín de cuero, estaba él, el doctor Albuquerque, y venía sonriendo. Varón descendió las escaleras con pasos firmes, aunque por dentro sentía que el corazón se le iba a escapar del pecho. Renata lo siguió, manteniéndose a una distancia prudente. En la entrada principal, el doctor Albuquerque ya esperaba, impecable como siempre, con su sonrisa de serpiente perfectamente colocada. Barón de Valbuena, saludó inclinando ligeramente la cabeza. He venido a revisar al pequeño Felipe. Hace tiempo que no le veo. Sebastián apretó los dientes. No lo necesito más, doctor. Mi hijo está bien. El doctor arqueó una ceja, sorprendido, pero aún sonriente. ¿Bien? Me alegra saberlo, aunque dirigió una mirada calculada a Renata. Esta casa nunca ha sido muy estable emocionalmente. Renata sintió un escalofrío. El varón dio un paso al frente. No entrarás en mi casa. Varón. El doctor comenzó a hablar con tono paternal. La muerte de su esposa lo afectó más de lo que imaginé. Entiendo su confusión, pero yo siempre quise lo mejor para... ¡Basta!, rugió Sebastián. Sé lo que hiciste. El doctor parpadeó, pero su sonrisa no se evaporó del todo. ¿Y qué hice exactamente? El varón levantó el pequeño frasco de vidrio que Renata había encontrado. Esto. Estuviste drogando a mi esposa. Y después, cuando murió, quisiste hacerme creer que mi hijo estaba ciego. Le dabas esto, a escondidas. El doctor se quedó helado 2 segundos.
Luego su expresión cambió ligeramente. Ya no había sonrisa. Ya era un hijo varón, dijo el médico con un tono frío, no después de lo que su esposa planeaba. Sebastián frunció el ceño. ¿Qué está diciendo? El doctor alzó la barbilla. Isabel quería dejarlo, escapar. Tenía cartas escritas para su familia en Lisboa. Iba a llevarse al niño. Y usted, con su obsesión por el control, nunca lo habría permitido. La sangre del varón se congeló. Mientes. Ella me lo contó, continuó el doctor avanzando un paso. Yo era quien la escuchaba, quien la calmaba, quien la cuidaba en las noches en que usted la ignoraba. Ella confiaba en mí. Iba a huir conmigo. Renata sintió que el mundo entero se detenía. Pero el niño, murmuró ella, horrorizada. El doctor sonrió por fin, una sonrisa torcida. El niño era un obstáculo, un símbolo de la vida que ella quería dejar atrás. Yo solo necesitaba que pareciera defectuoso, que no fuera deseado, que no significara nada para ella. El varón sintió un vacío abrirse en el pecho. ¿Qué hiciste durante el parto? Preguntó con voz ronca. El doctor no respondió, y en ese silencio la verdad cayó como un rayo. Había dejado morir a Isabel. Renata sintió lágrimas llenar sus ojos. El varón dio un paso hacia el doctor, temblando de furia. Pero Joaquín apareció por detrás, atraído por los gritos. El doctor levantó las manos. Si me toca Sebastián, yo no caeré solo. La corte médica, tus socios, todos sabrán lo que realmente ocurrió en ese parto. Sebastián respiró hondo, muy hondo. Luego habló con una calma aterradora. No tengo miedo de la verdad. El doctor intentó retroceder, pero Joaquín ya lo había sujetado por los brazos. Llévenlo, ordenó el varón. Esto no quedará así, gritó Albuquerque mientras lo arrastraban fuera. Ese niño está marcado. Tarde o temprano sabrán que debía haber muerto. Sus gritos se perdieron en el camino mientras los trabajadores lo llevaban lejos de la hacienda. Todo quedó en silencio. Renata miró al varón. Él respiraba con dificultad, como si acabara de sobrevivir a un naufragio. Sus ojos estaban rojos, pero había algo nuevo en ellos, determinación y alivio. Señor, susurró ella. Él la miró. Gracias, Renata. Sin ti, mi hijo habría crecido en la oscuridad, y yo jamás habría sabido la verdad. Ella bajó la mirada, humilde. Yo solo hice lo que mi corazón dijo, señor. El varón se volvió hacia la puerta del cuarto del niño. Felipe estaba despierto, balbuceando, mirándolo con esos ojitos llenos de luz que había recuperado. Sebastián se acercó, lo tomó en brazos, y por primera vez desde que nació, lo abrazó de verdad. Te prometo, susurró con voz quebrada, que nadie volverá a hacerte daño. Felipe rió. Renata, de pie en la puerta, sintió que algo se acomodaba en su alma. Por fin, la casa grande dejaba de ser un sepulcro. La hacienda Santa Clara respiró, y aunque muchos secretos habían salido a la luz, uno solo importaba. El amor había visto lo que los ojos no podían.